Club Z, las mañanas de la RZ, con un toque distinto. Esto que estamos escuchando es Bad Dreams. Está bien dicho, ¿no? Sí, Bad Dreams. No, digo, porque ustedes fíjense que la voz del cantante, ahora vamos a hablar de todo un poco, porque la verdad que es para hablar de todo un poco, y más también. Tiene un inglés muy bien, y también Jorge acá presente, que ahora lo voy a presentar, tiene un inglés muy claro en la dicción cuando canta. Sí, en realidad, bueno, buenos días, gracias por la Ahora te invitación. presento como corresponde, Jorge. Sí, en realidad nosotros hacemos música progresiva sinfónica y como fue inculcada desde muchos años, 3 décadas, escuchando Pink Floyd, Genesis, Claro. King Crimson, Imposible de no hacer música con el idioma inglés. Aparte es una manera de transculturar y la música entra por los poros, no por el idioma solamente. Les decía que esto es Bad Dreams, el tema es Déjà Vu. Escuchen un poquito. Yo aparte escuché ayer esto, pero yo esto ya lo escuché, lo estuve escuchando un poquito. Más, no ayer, antes de ayer también, que le mando un mensaje a Dieguito Perry, que por suerte tengo una amistad con él. Y le digo, Diego, es tremenda esta banda. Y me dice, Fede, no te puedo hablar mucho tiempo, estoy ocupado, pero no sabés lo que son. Son del demonio, esas bandas con las que soñás trabajar. Me dice, son musicalmente la rock. Bueno. Acá estamos con Jorge Tenesini, líder, tecladista, líder de la banda, como tecladista seguro, compositor también. Compositor, por supuesto. De todos los temas. Y el arquitecto un poco del arte, el ingeniero de arte de todo esto. Sí, como digo siempre, buenos días a todos. Soy buenos días. Un músico que trabaja de arquitecto, ¿no? Él es un fabricante de cerveza que es ingeniero. Bueno, y yo soy un licenciado en comercio internacional que hace radio. Así estamos en este mundo. Y estamos bien, ¿no? Estamos bien. Y estamos bien. Hace bien al alma. Hace bien al alma. Bienvenido, Jorge. Gracias por. No, gracias, por Fernando. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que son muchas las cosas. Yo parto desde esta perfección que me imagino que el rock sinfónico se los brindó a ustedes mediante Genesis, decíamos Focus, King Crimson, bueno, un montón de bandas de Floyd. Pero esta perfección se logra cuando se hacen ciertos estilos, es decir, un rock and roll, vos lo buscás y no buscás una perfección, buscás algo que suene. Sí, que te mueva el 4/4. Exacto, pero en un rock sinfónico, en esta mezcla instrumental, de voces, de guitarras, de pianos, de teclado, uno tiene que buscar para que cuaje un poco la distinción. Así como el tiempo, ¿no? Es decir, no puedes tener temas de 3 minutos para demostrar todo. No, por eso son temas que el más corto creo que tiene 6 minutos. En nuestra era, en la actualidad, está desechado todo. Claro. Nadie llega hasta el 6. No, 2 minutos ya es un exceso. Es un montón. Sí. Lo digo por mis hijos, ¿no? Sí, claro. No, papá, lo que dura más de 2 minutos no. Claramente no tu público no es otro, ¿no? No existe más el físico, no existe más el arte de tapa, no existe más la ceremonia de abrir el LP, leer el contenido, leer las letras junto con el tema, poner la púa, bueno, todo eso se terminó. Seguimos. Con qué placer estoy mostrando los CDs que tengo en mi mano, porque hacía rato no traían CDs, te lo decía Jorge, perdóname, continúa hablando. No, y todo eso hace que esa cultura retro, llamarla así, para muchos de nosotros sigue siendo nuestra época, nuestra era, y por suerte hay nichos todavía. Yo escribo en una revista que va a todos los clubes de campo, se llama Intercountry, una nota todos los meses sobre música. Ajá. Y la última que escribí es justamente los dinosaurios del rock en vías de extinción. Sin duda. La lluvia de meteoritos del rap, del trap y de toda la movida más cumbia que tenemos en este momento es como una lluvia de meteoritos sobre eso. Y no está mal. ¿Sabes por qué? Porque la música es como la moda. Y te voy a contar una anécdota. Nosotros Bad Dream tiene más de 30 años. Nace entre los 90.
Siempre hicimos la música de Génesis, interpretamos la música de Génesis durante todas esas 3 generaciones prácticamente. Y nos llevó a un lugar maravilloso de composición, mucho tiempo componiendo. Pero ¿qué pasa? Hubo una disyuntiva entre las 2 épocas de Génesis, la época de Peter Gabriel, la época de Phil Collins. Y eso generó la grieta en otra época. Claro. También una grieta, Sí, ¿no? sí, totalmente. ¿Estás de un lado o estás del otro? Totalmente. Y yo siempre decía en las entrevistas que la música evolucionó y no tiene que haber una grieta. O sea, Peter Gabriel fue el primer cantante. También se decía en ese momento, si uno quiere ser malo, que había más gente en el escenario que en el público. Y cuando empezó Phil Collins, empezó a hacerse más popular la música de Génesis y duró 40 años. ¿Cómo se logra hacer durar la música y que vaya gente durante 40 años? Porque Phil Collins ayornó la música de Génesis. Y de hecho, la acomodó en el tiempo. La acomodó en el tiempo. Le puso lo que le tenía que poner para que sea escuchable y aceptada por otras generaciones. Que lo hizo también Peter Gabriel. Como solista. Obviamente, cuando hacían No asusten al mono, íbamos todos a bailar al boliche. Para, papá. Red Rain. No me digas que no era pop eso. Pero, y de lo que él se quejó. Bueno, entonces, Gabriel nunca se quejó del cambio de Génesis. No. En realidad simplemente se abrió. Él se abrió y lo miró desde arriba, claro, como corresponde. Pero los ortodoxos, no religiosos, sino los ortodoxos de la música, dijeron, hasta acá, hasta The Lamb Lion of Broadway, sirve, el resto es basura. Y esa es la grieta genesiana que yo siempre discutí cuando tuve la oportunidad de hacerlo, que no estaba de acuerdo. Y no estaría de acuerdo ahora a hablar mal de Elegante, al contrario, lo felicito porque él generó algo en la comunidad que tal vez nosotros con el rock sinfónico no podamos hacer, porque ya se pasó ese cuarto de hora, pero, como siempre digo, hoy el rock sinfónico progresivo ya es un clásico, y siempre va a haber, iba a decir una guasada, pero siempre va a haber hay alguien que tiene la posibilidad o las ganas de escuchar el rock sinfónico porque fue la música de nuestra generación. Y obviamente siempre hay personas muy jóvenes, porque de hecho tenemos algunos integrantes nuevos en la banda que son muy jóvenes y se enloquecen cuando aprenden o intentan y realmente resuelven poder hacer esta música porque te da una satisfacción enorme. 2 consideraciones voy a hacerte. Primero, voy a partir de Elegante. No hace mucho tuve el placer también de charlar un poco con Billy Bond. Sí. Bueno, él es un devenido director de teatro musical muy importante en Brasil, si no uno de los más importantes. Y él decía justamente que, a ver, el que quiera seguir con esto de aguanta el rock, bueno, pero eso no es crecer, eso no es. Y que cuando se le preguntaba sobre Elegante y todo eso, él decía, felicito, porque él está diciendo lo que muchos dijimos en nuestro momento, nos atrevimos a decir, pero él es el que se atreve a decirlo hoy en Vos día. sabés que de la música... música... que lo diga, pero es el que se atreve. Bueno, no, y te voy a aclarar algo. En otra de las notas que escribí, hablé sobre un mensaje en una botella. No sobre el tema de... No Destiny, tío. De Police, sí. Pero sí el mensaje en una botella realizado por un músico. O sea, la cultura de la música ha llevado a movilizar multitudes, mover, desterrar presidentes, y como en la trova cubana hace muy poquito, se hizo saber al mundo el descontento de muchas personas a través de la música. Ese mensaje encapsulado en una botella que es una metáfora, pero no deja de ser una realidad de lo que significa la música. Entonces, cada generación tiene una manera de expresar lo que socialmente está pasando. Vos imaginate que en los 70, ¿qué pasaba? Los dinosaurios tenían nombre y apellido. Sí.
Hoy Elegante utiliza otros elementos Otros para mostrar elementos. la cultura que estamos teniendo Pero es socialmente. el que tiene la libertad y el que se atreve a Y hacerlo. se atreve Es a decir, hacerlo. Todos y es- podemos criticar libremente desde algún sillón, desde ay, yo soy un pulcro del rock, o lo que vos quieras, porque es un trapo, porque hablan con palabras un poco más groseras, pero se atreven a decirlo. Es la libertad del atreverse. expresión. A mí no me gusta no me gusta mucho el estilo, pero debo reconocer esa Yo esa también lo posición. reconozco. Y aparte, como decías vos, la música es eso, es decir, cuando los Beatles vinieron a romper el esquema del mundo, los yaceros los defenestraban. Cuando vino Little Richard, cuando vino Elvis, cuando venían esos negros monstruosos a hacer rock and rollito del 4x4, los yaceros decían, no, loco, paren, nos están reventando la música. Pero si ellos no hubieran venido con esa impronta y con esas supuestas libertades o ansias de libertades, no hubiera cambiado. No hubiese cambiado. Y los cambios en la vida van por medio del arte y la libertad, guste o no guste. Es así, sin ninguna duda. El movimiento, dijo Carlitos Balá, se demuestra andando. Y ellos andan. Carlito Galá, mirá, y cuánta razón. Y cuánta razón. Y la realidad es esa, los que llenan el estadio es esta realidad. Y no deja de ser ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina. Si existiese todavía esa materia, que eso denota nuestra edad. Tal cual, tenés razón. Denota nuestra Eso edad. en la FADU. Y vos imagínate que la realidad argentina es la que expresa, y somos contemporáneos a esos movimientos. Sin duda alguna. Jorge, vuelvo a Bad Dreams. La banda me decís que viene de los 90, más de 30 años. ¿Siempre los mismos integrantes hasta hoy? No, No, obviamente. la banda, de hecho, en la pandemia sufrió una baja muy importante, la de Alejandro Calvera, que bueno, murió por COVID al principio, no tuvimos ni la posibilidad de despedirlo. Nosotros veníamos de hacer una gira en Centroamérica y Estados Unidos, que al año siguiente nos volvieron a contratar en el mismo Cruz to the Edge, al año siguiente nos volvieron a contratar. Después viene la pandemia, se derrumba todo, tuvimos 2 años y medio parados, obviamente por 2 razones. Primero, porque tuvimos una pérdida muy importante de uno de los integrantes más viejos de la banda, Alejandro, y después perdimos al guitarrista, no porque él le haya pasado algo, sino que perdió a su madre, a su suegro, se enfermó su esposa, tuvo una cantidad de sucesos que hicieron que abandone la banda, y nosotros apenas salimos de este problemón, empezamos a reclutar a estas nuevas personas. Hoy la banda está armada por Matías Pereira en la voz, David Decibo en una de las guitarras, Patricio Salas en otra guitarra, son las 2 primeras, no son ni primera ni segunda. Claro, sí. Esteban Falcato en el bajo, que reemplaza a Alejandro, y Maggio en la batería, que paradigmáticamente Antonio Maggio, cuando yo tenía 15 años, el padre fue el baterista de una de las bandas que yo tuve. Así que hoy el hijo esa es la sangre nueva que hemos incorporado últimamente, pero el espíritu, la composición, como yo fui el compositor prácticamente de todas las canciones, tengo que decir que el espíritu de Bad Dream es el mismo. Yo no escuché a Bad Dreams con la formación anterior, pero lo voy a decir honestamente, y no porque estés acá, Jorge, pero de hecho se lo decía a él antes y se lo decía a Juana, creo que ayer. Entren por lo menos a YouTube, al canal de Bad Dream, y miren el live set que session que hicimos hace un par de meses. Mírenlo. Realmente pusimos eso exclusivamente porque queremos que la gente escuche lo último que hicimos, y eso está grabado en vivo. Nosotros tenemos un lindo estudio de grabación que hace muchos años que ahí colecciono. ¿Acá lo tienen o...? Sí, en Pilar, provincia de Buenos Aires.
ese estudio tiene una gran colección de teclados. Imagínate, después de seguirlo a Tony Banks en toda su historia, tuve que conseguir desde el Hammond 1953 hasta un Art Pro Soils Es del impresionante, año 78. desde lo visual hasta lo... digo, no van a encontrar humo, efectos de luces. No, desde lo visual lo digo porque es el live session, lo encuentra a Jorge rodeado, pero peor que Messi, rodeado de teclados. Es decir, hacía mucho que no veía... por ejemplo, yo vengo de un fanatismo de Depeche Mode, en donde me parece que es una banda que ha abierto muchos parámetros desde muy temprano en su carrera en Inglaterra, y ha roto con muchas cosas. Pero también tiene mucho que ver con esto del teclado, ¿no? De cómo acomodan sonidos, de cómo ponen las notas en tercera acá, en séptima acá, y decís, pero sonan un poco. Bueno, es increíble ver ese mundo de teclados en el cual está rodeado Jorge. Y vuelvo a repetir lo que dije fuera del aire. Es increíble ver, ¿cómo se llama el baterista? Magio. Ver a Magio con todos los cuerpos de la batería, pero completa como antes. Como antes era lindo ver. No sé cuántos. Pues es que ahí hay otra grieta entre músicos, ¿eh? Yo creo que la hay, ¿no? Pues es que hay y también está bien, porque también es generacional. Volvemos a lo generacional y al culto de los sintetizadores con los osciladores rugiendo y los filtros y los haciendo... que no. Claro. En cambio, vos tenés ahora un sonido de computadora que es la copia, que Arturia... Perdón el chivo, pero copia todos los sonidos y los fabrica y los enlata y los manda por computadora, y vos podés comprar por $25 todo el software de todos esos sonidos. Y yo no digo que está mal, pero yo los desafío a que lo produzcan en vivo. No, a que pongan la computadora y yo me pongo con el Minimoog o con el Polymoog o con el ARP para que vean cuando... o un Oberheim 8, el de Van Halen, el grandote azul, el largo, claro, que pesa como 2 toneladas, que usa Van Halen en la canción esa mítica donde usa el teclado, para que vean la dureza y cómo suena y cómo te mueve las tripas un oscilador rugiendo contra un sonido enlatado de computadora. Suena parecido, pero no es igual. No es lo mismo. Dicho por ellos mismos, cuando yo hago el desafío, ¿viste? de la dulzura. Por eso el desafío de la dulzura. Por eso también digo que no es solamente una cuestión de poner el YouTube y dejarlo. Sí, por supuesto, poner el YouTube, si haces tus cosas, escuchar, no te va a defraudar. Bad Dream no te va a defraudar con lo que vas a escuchar, ¿eh? Ahora bien, si tenés 14 minutos, aunque sean 2 temas, o dividirlo en 3 minutos por tema para mirar, te va a llamar la atención. También y para bien. Sé lo que digo. Se está presentando ahora en diciembre. Sí, el 17 de diciembre en el Teatro Gran Pilar de la ciudad de Pilar. Y vos me preguntarás por qué en Pilar. ¿Por qué? A ver. Jorge, hagan una fecha acá en Capitán. Bueno, dale, armémosla. Vos sabés que... Dale. Mira, se dio... Yo te voy a contar, siempre te voy a contar el trasfondo, porque tal vez... Es lo lindo. Es lo lindo y contar la intimidad de las cosas que pasan. Mira, Loreley y Durga McBroom, que son las coristas, cantantes míticas de la banda Pink Floyd, ellas las conocimos en el 2015 cuando estuvimos en esa gira, y después en los años sucesivos grabaron un disco, vinieron a Buenos Aires, grabaron un disco en mi estudio, Crisálida, Goblin, el tema exactamente, y cuando fuimos al Cruise to the Edge, ellas participaron en el show con nosotros en vivo. Queda, o sea, esa relación de hermandad, de músicos que comparten escenario, obviamente que se queda guardada. Este invierno, en vacaciones de invierno, tenemos una canción que se llama A Good Man, que es un homenaje a mi abuelo, a un inmigrante. O sea,
el nombre de mi abuelo no existe, dice a Goodman, podría ser cualquier buen inmigrante hombre, Claro, claro. descendiente o ascendiente de nosotros cualquiera. Esa canción es muy Pink Floydiana, tiene mucha... el shuffle del ritmo hace que vos sientas que hay una carga de Pink Floyd. Entonces se me ocurre llamar a Loreley y le digo, escúchame, te mando la pista, ¿no te gustaría hacer este coro? Bueno, se enamoró del tema, me manda la pista, hacemos la mezcla, esta vez ya no presencial, sino A vía... distancia, Sí, como se hace también hoy en día. ¿Cómo se hace más fácil hoy Más en día, fácil, no? sí. Antes tenía que venir, ahora ya no. Entonces hacemos la mezcla, le mandamos el resultado, le encantó, dice, me enamoré de este tema, genial. A los 30 días me manda un mensaje, me dice, Jorge, mira, nuestra gira de 8 meses, porque tienen trabajo todos los santos días, ellas trabajan bueno, de ¿eh? músicos, son Qué músicos bueno. y, Qué bueno, y disfrutan de esta profesión Qué bueno. en un 101%, no les alcanza el tiempo. Y hace 8 meses que no volvían a casa y el último show lo dan en Chile. Mirá. Entonces me dice, mira, terminamos entre el 10, el 11, el 12 de diciembre, armá algo si querés y lo hacemos. Bueno, en Pilar, digo, es una gran oportunidad, están en Chile, están más cerquita que venir Escuchame, de es UK. Hay es que pagarse el ahora. vuelo Santiago Es Buenos Aires. ahora, voy con el auto y vengo. Es Claro. ahora. La voy a buscar. Claro, voy a es buscar. ahora, Sí, neno, es ahora. Es más, aburro. Subo al burro y cruzo los Andes. Bueno, Pero con el cinte. para el sitio. Entonces, le digo que sí, para colmo en Pilar, este teatro Gran Pilar fue inaugurado en los 60 y estuvo durante 20 años cerrado. Sabe Dios por qué, pero bueno, a veces los empresarios se funden Sí, o o no es el ven, momento. a veces no es momento. Sí. No es el momento. Entonces es un teatro muy lindo, muy grande para 800 personas. ¿Qué pasa? Lo toman después de 20 años un grupo de empresarios pilarenses y lo reciclan y lo dejan mejor que cuando se inauguró en su época. De hecho, ahí vinieron muchos actores en aquella época muy relevantes, como Graciela Borges, estrenó el teatro con la presencia de Graciela Borges en aquella época, Fidel Pinto, bueno, Sí. los Sí, top sí, de sí, ese sí. momento. Bueno, hoy se llama la sala Graciela Borges y vino a reinaugurarla y quedó fantástica. Fantástica la Y sala. por eso también la aprovechan ahí. No, pero hay otra carga. sí. A ver. Yo cuando tenía 15 años toqué por primera vez ahí y con el papá de nuestro baterista actual. Así que hay un... Qué Entonces, conjunción de de- nostalgia, de sentimientos. tal vez a la gente esto no le interese, Sí, no, pero, pero no es un detalle menor para la decisión, ¿no? para la decisión. Yo Claro. sé seguro que haber hecho un coliseo más, hicimos muchos coliseos, pero tal vez hubiese sido más fácil arriar al público al coliseo, al Rex o al ópera, pero creo que en este momento era, bueno, lo tenemos, es una banda de Pilar, reciclaron el teatro en Pilar, creo que vale la pena hacerlo. Jorge, vos tenés obviamente la base es Pilar y eso está más que claro, pero una banda como Bad Dream, por lo que tengo entendido, no gira solamente por Argentina, de hecho creo que gira más por afuera que por acá. De hecho, hemos vendido nuestros discos en el... Más. Creo que en Argentina no vendimos uno. Mira, Y lo digo con total orgullo Sí, porque... sí, no tengo dudas. Y sin Porque de afuera reparo, sí. y sin reparo ni reproche. O sea, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Tal cual. Hemos hecho mucho, hemos recorrido el país. Sin Te duda, puedo sin asegurar duda. que tocamos en Rosario muchísimas veces, hasta en la ópera de Rosario, en el Teatro del Círculo, en el Astengo. Tocamos en el Espacio Quality de Córdoba, tocamos en Bariloche. Bueno, Sí, en todos los 4 puntos cardinales por lo menos. desde, qué sé yo, Venado Tuerto hasta donde... Pero ¿qué pasó? Nosotros en el 2015, cuando fuimos convocados, bueno, otros productores nos llevaron a Panamá, Miami, Salvador, Guatemala, y realmente nos fue bárbaro. Entonces, Europa también, mira, los discos nuestros, en el Cruz to the Edge fue la banda
que más vendió discos. ¿Por qué? Porque éramos como los raros de Latinoamérica haciendo rock sinfónico. ¿Qué vienen a hacer? Claro. Cuando arrancamos en el primer show, te cuento que Claro. fue así. Nos habían asignado el Centrum, que es donde los 17 pisos balconean a ese espacio central. Ahí se armaban un escenario, porque está el pool stage, está el Centrum, están los lounge, está el teatro principal. Hay 30 bandas. Entre ellas las que te mencioné antes, las más conocidas del rock sinfónico. Y nosotros llegamos ahí y realmente al principio pensábamos, nos estamos pellizcando porque no puede ser que estemos acá claro. o que Mike Portnoy esté sentado ahí Claro, escuchando. qué locura. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un all middle de Génesis con danza en un volcán, ¿viste? Tocar Fifth to Fifth. Mamá. Anda a tocar Fifth to Fifth. Entonces hicimos todo eso enganchadito, como para despegar. La gente enloqueció, y ahí atrás de eso seguimos con Apocalypse of the Mercy, que es los temas nuestros, y nos fue re bien, nos fue muy bien, porque obviamente también estaba Steve Hackett ahí cerquita, ¿entendés? Y Steve Hackett, ya cuando veas este DVD vas a ver que presenta en una pantalla gigante en el Luna Park Me muero. nuestra presencia. Y bueno, fue como el sustento del oficialismo, ¿no? ¿Qué es? Porque es verdad, todo lo que contás, a ver, yo me quedaría horas escuchando todo este tipo de Sí, historias. no te quiero robar tanto tiempo. No es necesario, ni lo digas. Cuando vale, el tiempo simplemente acompaña. Pero lo que digo es, vos tenés historia en una música, en un estilo musical que acá en Argentina no es por supuesto, porque los que han escuchado King Crimson, a Genesis, digamos, el otro día leí... De hecho, cuando vino Roger Waters, bueno, con marcó un lo récord, último, que ahora con se lo Flow, rompió. con The Wall. Yo estoy leyendo la historia de Gustavo Gregorio, un bajista reconocidísimo de toda la época del rock nacional hasta ahora, radicado él en Madrid, hace muchas cosas, ha tocado con todos y es director de orquesta, ¿no? Pero de esos músicos que pasan de largo, ¿no? Sí. Y él, justo estoy en una etapa en la que él está en España, con un comienzo de democracia, después de Franco, va a ver todos los shows que puede, y de repente en un show dice, aparece Génesis, y él con el pibe, y dice, ¿quién carajo es Génesis? Y devoción por lo que escuchó ahí, ¿estamos? Entonces, ¿a qué iba? Digo, vos tenés un Genesis, tenés un Floyd, tenés a Bad Dream haciendo esto que hace. ¿Qué fue el rock nacional para vos? Te digo para vos porque para los pibes que hoy acompañan Bad Dreams o que forman Bad Dream, capaz que estamos hablando de otra cosa. Pero vos quizás sos más contemporáneo a todo esto que yo te estoy hablando. Por supuesto. Yo te puedo asegurar que el rock nacional, en el fuerte del rock nacional, La Máquina de Hacer Pájaros, Pineta Jade, Almendra. ¿Sabes a quiénes escuchaban? A Génesis, a Claro que sí. Preguntale a Charlie si muchos de los temas de Itileda o de esos Cerúgira, temas claro, con Cerúgi no tienen esa carga genesiana, esa carga pero que no tengas pinfloydiana. duda. Lo que pasa es que, obviamente, ellos lo pudieron hacer en castellano, mandaron ese mensaje en una botella que fue contemporánea a los problemas que tuvimos nosotros socioculturales, lo pudieron transmitir y llegaron a la gente. Pero después hubo como un vacío, ¿no es cierto? Hubo como un hubo un renacimiento de la música. Hubo un vacío en los 90, me parece, ¿no? Un vacío en los 90, ahí. exactamente. Yo lo coincido, ¿eh? Que el único que supo llenarlo fue Soda Stereo. Claro. Pero triunfó también más en su cadencia, en su última década, en su último tiempo, ¿no? Sí. Soda Stereo, como Cerati, ultimando, y Cerati, claro. Claro, sí. Y que se ayornó otra vez, supo poner el bajar pop, a tierra. bajar a tierra y Sí, popear un sin poquito duda. su Sin duda. música. Sí, coincido. Y eso es lo que yo opino sobre el rock Bueno, argentino. volviendo un poquito. Sin quitarle ningún mérito, No, porque a ninguno otro, es por preferible nutrirse
de buena mercancía, o sea, de buenas ideas, transformarlas como hizo Charlie y hacer un producto nuevo. Bueno, es la gran diferencia, ese vacío es la gran diferencia con el hoy en día. Que si podés comparar las épocas por lo que hay en el trap y todo esto, pero por lo menos está el trap que empuja desde otro lado de libertad, desde otro lado de palabra, desde otro lado del espectáculo o de la moda musical, desde otro lado, pero por lo menos lo empujan. En los 90 no estaba esto, se había achatado. Hay muchas bandas buenas de los 90, es decir, viejas locas como rock o rock and roll, estaba el rock, estaba bien, Los Ratones siguieron un buen parámetro, pero era una base muy chata. Ataque, pero desde el lado del punk más popero, pero digamos, fue una época chata. Mundialmente, los 90 fueron tremendos. Bandas como Alice in Chains, como Nirvana, el grunge, el pop, cosas, un movimiento tremendo. Sin embargo, acá fue más chato. Más chato. Sí. Pero bueno, la cita entonces el sábado 17 de diciembre en el Teatro Gran Pilar, ciudad natal de Jorge, también de Bad Dream. Sí, obvio. Bad Dreams, de ahí guste o no guste. No hemos tocado muchas veces. No. Mirá, es es paradigmático, pero bueno, yo soy... me gusta decir las cosas como son. Tenemos 2 discos, que es Apocalypse of the Mercy, de Bad Dreams. Acá está bien dicho, ¿no? Apocalypse of the Mercy. Para regalar los que quieran, pueden conectarse con nosotros a Instagram, incluso Zeta Radio. También pueden llamar si quieren al 43 71 47 40 o mandar mensajes al 22 62 77 28. Yo te agradezco mucho, Jorge. A vos. No sé si se nota, pero disfrutamos mucho charlar, no solamente escucharlo, sino charlar de música. Y más de alguien que puede hacerlo. Así que... Para mí también fue un gran placer porque no siempre encontrás del otro lado un espejo donde poder mirarte, ¿no? Muchas gracias. Es así. Un piropo y un orgullo. por el material. Por el material. Y muchas gracias por todo ese material que has traído. No, hay mucho esfuerzo, pero creo que es un buen material y por eso quiero compartirlo con ustedes en agradecimiento también a difundir nuestro show del día 17 en Pilar. Por favor, que no se corte esto. Lo que necesites, las puertas van a estar abiertas siempre. Y estás invitado. Sí, invitado de prensa. Lo sé. Tengo para si tuviera que pagarlo, también lo pagaría. No, olvídate. Pero no pasa por eso. Están invitados. Muchas gracias. Jorge estuvo aquí de Bad Dreams, teclados, Tenesini. Jorge Tenesini, de Bad Dreams, teclados, compositor. Bueno, cabeza musical. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Buen día. Club Z, las mañanas de la RZ, con un toque distinto.